Hoy hablaremos del Fondo Monetario Internacional. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, por sus siglas FMI, se creó en el año de 1944 a través de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Esto se crea debido a que 44 países, por mencionar algunos, querían un marco económico por el cual pudieran establecer unas relaciones políticas y económicas y no caer en una depresión de los años 30 es lo que querían evitar ellos. Entre su finalidad del Fondo Monetario Internacional es acabar con la pobreza y mantener una estabilidad económica entre los países, ser como un mediador y tener presencia entre todos los países para poder así ayudarse mutuamente. Actualmente otros datos que hace el Fondo Monetario Internacional es un financiamiento a los demás países con el fin de que estos países que no tienen los recursos suficientes puedan pagar sus deudas y no estar en desventaja con los otros. Como todos lo hemos dicho y como todos saben, todo el mundo se mueve por economía y por dinero. Si un país tiene deudas de dinero es muy difícil que pueda pagar a los países que le debe. Es por eso que se le da como un sistema de pagos para poder así hacerlo. Y como mencioné, un dato curioso es que entre esas funciones se quería acabar con la pobreza. Como todos sabemos, es lo primordial que se debería de hacer en el mundo y es como un sello de amplificación cuando países ya más involucrados tienen como objetivo, ¿no? Por otro lado, hablaremos de qué es el Banco Mundial. El Banco Mundial, como su nombre lo dice, no, no es un banco como tal, es una organización que está vigilada por un sector económico, por la ONU y por diversas organizaciones. Aquí tenemos ya información un poco más clara, ya nos dan a entender que son 189 países, prácticamente gran parte del mundo está en esta organización. En este caso, ya al ser una organización más clara, más transparente, podemos decir que su meta, y es más, hasta su lema lo dice, es acabar con la pobreza extrema del mundo. Entre estos tienen dos objetivos marcados: mantener una prosperidad compartida y acabar con la pobreza. Al igual que el Fondo Monetario Internacional, es lo que me está llamando mucho la atención, es que todas estas organizaciones tienen un fin común, que es acabar con la pobreza. Y aquí el Banco Mundial se lo marca ya con una definición más clara, ¿no? Es acabar con la pobreza para el 2030. O sea, lo que quiere hacer el Banco Mundial es que ayudar a las personas que viven con $1.25 al día, mediante acuerdos, mediante el fomento de empleos, mediante la inversión de capital a países para que así den empleos y ayudar de cierta modo a los demás para salir de sus deudas y acabar con esto en una sola generación. Es lo que se ha planteado esto. Y obviamente para que un país quiera entrar a este grupo selecto, se necesita obviamente darse de alta en el Fondo Monetario Internacional, ¿vale? Porque si no lo hace así, es muy difícil que le permitan a otro país adherirse y entrar a las demás organizaciones en las que están los demás países. Por no dejar atrás una información, el Banco Mundial se constituye por 25 directores ejecutivos, de los cuales 5 son elegidos por 5 países más importantes del banco, como lo son Francia, Japón, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Ellos tienen el privilegio de elegir a un director ejecutivo y los demás países eligen a los otros 20. Y por último hablaremos de la Orden Malta. Realmente el nombre de la Orden Malta no es como tal, su nombre verdadero es el Soberanía de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, mejor conocida como la famosa Orden de Malta. Es un órgano religioso, laico, como su nombre lo dice. Estos, sin embargo, tienen un factor jurídico,
una presencia jurídica por la Santa Sede, como lo mencioné, y es catalogado por el derecho internacional. Es también un derecho internacional y fue adoptado así por dos grandes razones, por dos motivos: que no tienen territorio propio y que no tienen ciudadanos como tales no constitucionales. Entre sus principios se encuentra, obviamente, ayudar a los pobres, y entre su lema lo dice, es guarde de la fe, regalo de los pobres. Esta orden tiene de sí mismo ayudar de cierta forma voluntaria, sanitaria, y también, obviamente, de bastante. Obviamente también como tales tienen aún, ¿a qué diferencia de las demás no tienen un director ejecutivo como tal, sino que ellos lo llaman el gran maestro, el gran maester, por sus terminaciones en romano? Este gran maestre es como un gran cardenal que es elegido por la iglesia y es uno de los líderes de la iglesia al que se le considera que tiene una sangre real para poder elegir y nombrar. Como tal, actualmente existen 13.000 caballeros, como ellos se hacen llamar, y 80.000 voluntarios. Como todo, estos son, para entrar a esta orden tienes que ser una persona, y como he dicho, para entrar a este grupo tienes que ser una persona dotada de vida cristiana, una persona de nobleza, una persona ejemplar de vida cristiana, por mencionar algunos datos de esta orden malta. En conclusión, puedo decir yo que de las tres organizaciones, por así llamarlas, en mi punto de vista tienen un objetivo primordial, que es acabar con la pobreza. Se me hace una acción muy buena, una acción muy altruista, debido a que la pobreza al día de hoy va creciendo, no disminuye, pero va creciendo. Está bien que se planteen ideas como tales, pero hay que tener a consideración varios factores, como si realmente se va a acabar en el 2030 la pobreza, como es la misión del Banco Mundial, si la economía no va a recaer, porque pueden surgir bastantes cosas que hay que ver y hay que analizar día con día. No hay que asegurar nada a lo largo, sino que hay que ver día a día lo que se puede y obviamente sacar conclusiones. De todo esto, me llamó mucho la atención también en que las relaciones internacionales son muy importantes para el comercio y la economía, dado que la economía maneja gran parte del sector público y privado, y gira el mundo a través de la economía. México como tal debe de poner a trabajar y proponer proyectos y mantener una economía sólida. Bueno, hasta aquí podría decir que fueron temas muy interesantes, más el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ya que la Orden Malta va un poco más al tipo religioso de ayudar a los pobres, ¿no? Y bueno, espero que hayan adoptado, hayan ocupado un poco de estos datos que les vine a presentar, y hasta aquí fue mi conclusión de mis ensayos.